Y vamos a continuar con más de Hola El Salvador, y nuestra sección de leyes y música no puede faltar en nuestro martes. Y bueno, traemos un tema bastante particular. ¿Quién me hereda si no tengo testamento? Pilas aquí. Para eso ya tenemos aquí al experto para que nos explique cada parte de esto. Y ya está con nosotros Carlos. ¿Cómo está, Carlos? Bienvenido a Hola. Bienvenido, Carlos. Bienvenido. Casa llena, casa llena, Carlos. Casa llena. Y yo no sé si me van a sentir, a ver si me siente el olor a chuleta. Es que ahorita él quiere comida. Quiere comer. Ok. Sí. Para la próxima voy a traer a mi perrito. Así entonces. puede. Sí, tráigala. ¿Cómo se llama? Chuleta. Chuleta. Ay, yo Chuleta, cuando dijo, qué me siento lindo. de ver a chuleta, y yo, Carlitos comió chuleta tan Sí, temprano. no, pero así se llama. Se llama chuleta. Sí, o chule de cariño. Chule, ay, Entonces, qué linda. ahí la vamos a traer. Pero qué bonito que están aquí compartiendo. Debo decirles que los veo más sosegados que en otras ocasiones. Sí, No Sí, crea, están- porque están tienen quietecitos. hambre. Es Pero porque están tienen hambre, están aquí. Muy bien, bueno, ¿para qué sabe? hablé? Y le para que gustó, hable. Pame. Sí. Sí, ahí está. Es que comida no es sé comida, qué- decime. Pero quiero que sepan que estos son para calmarlos, pues ¿Y para la cómo se ansiedad. llaman? ¿Y qué son? Son treats. Son treats, Ajá. pero Y- ahí tengo la bolsita, Ahí ahí me se la los voy a enseña enseñar. para ver si porque- tal vez le podemos regalar a Porque Chuleta. ve que Chuleta, funciona, Chuleta ¿verdad? es una chihuahua, Sí, ¿verdad? es una chihuahua. Ah, pues sí. amo el nombre Ladra de mucho ella. también. Me encantan esos Chuleta. nombres así divertidos. Sí, no tiene Chuleta. cuenta de Instagram todavía, pero ya aparecen algunas páginas del Salvador, de Chihuahua, del Salvador y cosas así. Qué bonito. Una Es bien comunidad. coqueta, es bien linda. Sí, y es bien tranquila, sorprendentemente, porque uno se mentaliza que los perritos chihuahuas son histéricos, pero ella es muy Chuleta amigable, linda. es bien llevadera, es Tráigala, cariñosa. Carlos, queremos Así que Sí, la queremos conocer. Pascal la quiere conocer. La vamos a traer. Sí, Seguro Aquí que tiene la dos quiere amiguitos. Muy bien. Bueno, desarrollemos Dígale, este tema. hola, tío Entonces, Carlos. queremos Ah. hacerle la invitación a todos desde ya que nos escriban a nuestro WhatsApp por si tienen alguna duda acerca de este tema, 7275-3512. Hablemos entonces, Del tema. iniciamos con este tema de la herencia. Sí, porque he recibido varias consultas con relación a esto, y es que siempre nos hemos quedado en el primer orden, y me han hecho esa observación y me han dicho, Carlos, pero ¿y si me sobrevive mi primo nada más? ¿Y si me sobrevive un primo y un hermano? ¿Y si me sobrevive un tío y una tía y un sobrino? Porque ya mis papás murieron. Vamos a comenzar recordando de que el tema tiene origen en cuanto a qué pasa cuando una persona fallece y no ha dejado testamento hecho. ¿Qué va a pasar con sus bienes? Entonces, ya hemos dicho que hay un orden que la ley establece, que incluye en el primer orden a el cónyuge sobreviviente, en este caso esposo o esposa, depende de quién haya fallecido, a los hijos, dentro o fuera del matrimonio, porque esa es otra pregunta que me hacen constantemente también. Mire, licenciado, pero es que ese hijo es de otro matrimonio, lo tuvo con una señora que nunca se casó y que solo la vio una vez. Pero si ya lo reconoció y es su hijo, entra y vale ese hijo igual y lo mismo que lo que vale el hijo que ha estado en casa con papá y con mamá, y que son a los hijos que antes se les llamaba hijos ilegítimos. Ilegítimos. Carlitos, ¿qué sucedería, por ejemplo, si es una persona que no tenía hijos, o sea, que él supiera, ¿verdad? Pero se hace una prueba de ADN y se da cuenta que si era su hijo, ¿qué sucede en ese caso? Es una pregunta bien interesante, porque alguien podría, incluso se han dado casos de que alguien fallece, pero alguien se cree que es hijo de esa persona. Y de alguna manera ha logrado tener acceso a alguna forma de obtener la prueba de ADN al momento antes de fallecer la persona, evidentemente. Y la prueba muestra que hay... Lo que pasa es que la prueba de ADN te dice hay un 99.90 y tanto por ciento de posibilidad de que aquí haya un parentesco, que sean hermanos, etc. Pero si legalmente no ha habido un reconocimiento, esa prueba de ADN no tiene valor y no va a proceder, porque no hay un reconocimiento legal antes. Entonces, la prueba de ADN te puede llegar a ti a decir, oh, bueno, me explico, tal vez fisiológicamente sí, pero tú no vas a llegar a enseñarle a un notario como título el hecho de que aquí está mi prueba de ADN. Tenés que seguir un proceso a partir de la prueba de ADN para después establecer la paternidad y establecer el vínculo legal. Pero cuando pasa demasiado tarde, por ejemplo, y si ya la persona falleció, va a ser bien difícil poder acceder, y van a tener más derecho las personas que ya están en fila esperando, como la esposa o el esposo, si es una mujer la que falleció, los hijos reconocidos, etcétera. Y si alguien renuncia a la herencia, vamos por el orden. ¿Y si nadie quiere la herencia? Sí,
Eso es muy interesante. Si nadie quiere la herencia, puede quedar así, como se le llama, vacante, sin que nadie tome posesión de eso. Y no hay alguien que se haga cargo. Pero el caso que les comentaba es cuando las personas del primer orden no están. Cuando no están los papás, que es lo más normal que pase, que cuando uno... El orden de la naturaleza dice que los papás se van a ir antes que uno. Pero esto no siempre es así. A veces puede irse primero un hijo o una hija que el padre. Pero bueno, el orden de la naturaleza dice que primero se van los mayores. Pero te incluye la ley a los papás en el mismo orden, porque lo que hizo el legislador en ese tiempo es valorar y establecer quiénes son las personas a quienes tú les tenés más aprecio y afecto y de quienes estás más cerca. Y evidentemente los puso en el mismo orden. Tus papás, tus hijos y tu pareja. Están en el mismo escalón. Entonces, siempre hemos puesto el ejemplo de que cuando alguien fallece con 2 hijos y los 2 papás vivos y su cónyuge, lo que esta persona deja cuando muere se parte en 5. Se parte entre su papá, su mamá, su esposa y sus 2 hijos. Ahora la pregunta es qué pasa cuando no hay ninguno de estos. Entonces, hoy lo que traigo es, y decidí traerlo así porque es más fácil. No me termino de acostumbrar a buscar las cosas en el teléfono. La tablet, en el teléfono, sí, porque es un poco más, y esto es mucho más fácil. Entonces, hay un artículo en el Código Civil, que es el 988, que habla de la sucesión intestada y quiénes son llamados a suceder. Entonces dice, en el primer orden, los hijos, el padre, la madre y el cónyuge, y en su caso el conviviente sobreviviente. Esto del conviviente sobreviviente merece plática aparte. Lo que se hace acá es adaptarse a una nueva figura que existe, que es la unión no matrimonial, y es el cónyuge sobreviviente o el conviviente sobreviviente, la persona que después de que alguien ha fallecido ha ido a un juzgado de familia a pedir la declaración de que yo era pareja de esta persona y vivimos X cantidad de tiempo. Pero bueno, igual no nos desviamos del tema. El tema es quiénes entran en el segundo orden. Y de momento creo que nos podríamos quedar por ahí, podemos llegar tal vez hasta el quinto. Es que es interesante todo. Oigan el segundo, los abuelos y demás ascendientes. Los abuelos, pues, entonces ahí entra el abuelo o la abuelita a tener derecho a la herencia. El abuelo puede entrar y los demás ascendientes, o sea, el abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, etcétera, si estuvieran vivos. Que ahora es posible. Hoy hay a veces unas familias que son muy promiscuas y son mamás a los 17 años, a los 18 años. Sí. Estás hablando que la hija también hizo lo mismo, entonces ya a los 36 es abuela, ¿no? Y luego tal vez ya a los 49 bisabuela, y a los 70 puede ser tatarabuela, si han todas tenido hijos muy joven. Entonces habla de los abuelos y demás ascendientes. Atención, dice, los nietos y el padre que haya reconocido voluntariamente a su hijo. Entonces aquí nos quedamos con nietos y abuelos y el papá que ha reconocido voluntariamente al hijo. Aquí está la pregunta y la respuesta más o menos a la pregunta que había hecho Yancy, me parece, o Daniela. De que podían, si nadie quería la herencia. Si no había ADN, si hay ADN y demás. Aquí dice, el padre que ha reconocido voluntariamente a su hijo entra en ese segundo orden. El padre que ha reconocido voluntariamente a su hijo. ¿Qué es esto? Un caso que se da mucho en El Salvador. Hay mujeres que se convierten en mamás, pero por circunstancias X o Y pierden contacto con el papá. Sí. Nunca lo vuelven a ver, se va del país, y esta señora embarazada, cuando va a registrar a su hijo, le pone sus 2 apellidos. Es cuando vemos a alguien que, como lo he comentado aquí varias veces también, cuando me toca hacer traducciones de antecedentes penales o solvencias policiales, hay una encasillada donde dice hijo de padre y madre, y ahí hay que poner los nombres, y en el padre pues pone desconocido, y pues es cierto, ¿verdad? Allá hay personas que no conocen y que no tienen papá. O sea, biológicamente, evidentemente sí que tienen, pero no ha habido alguien. Entonces, en el ejemplo que le estaba poniendo para entender esto del padre, que dice, el padre que voluntariamente ha reconocido a su hijo, esta señora salió embarazada, perdió en contacto con papá del niño y lo va a inscribir y le pone sus 2 apellidos. Cuando el niño tiene 2 años, 3 años, la edad que sea, conoce a alguien, se enamora de esta persona y esta persona quiere tanto al niño de ella que le dice, mira, le voy a dar mi apellido y lo quiero reconocer como hijo mío. Y ella dice que sí. Ese es el padre que voluntariamente ha reconocido a su hijo, aunque no haya un vínculo de ADN. Sí. ¿Ves? Y aquí viene la respuesta a la pregunta. ¿Qué pasa si después a este niño le va muy bien en la vida y se convierte en una gran persona, un millonario, y el papá biológico se entera y dice, hoy yo quiero tener acceso a algo de mi hijo, y se hace la prueba de ADN? Mire, yo soy el papá, no él, perdió, porque el papá es quien lo reconoció primero.
Él hizo el reconocimiento aunque haya habido ADN. Por eso yo creo que por ahí va más o menos la respuesta también de esa duda de qué pasa con la prueba de ADN, qué valor puede tener en cuanto al reconocimiento voluntario que se haga. Seguramente que habrá un vínculo biológico, eso está claro, pero legalmente quien ha reconocido es primero el papá que conoció a esta persona y después le dijo yo quiero reconocerlo como hijo mío y darle el apellido. Entonces, pero aquí viene una parte muy importante. Dice, los herederos enumerados, eso que no hemos llegado al numeral 3, ni al 4, ni al 5, porque se lo voy a decir rapidito. En el orden, se están preguntando, ¿y los hermanos a dónde están? Los hermanos están en el orden número 3. Los sobrinos en el número 4, los tíos en el número 5 y los primos hermanos hasta el número 6. Pero para que un primo hermano herede a alguien, todos los que están arriba no deben aparecer, o no deben aceptar, o no deben existir. Es decir, dice, los herederos enumerados en el artículo precedente preferirán unos a otros por el orden de su numeración, de manera que solo en falta de los llamados en el número anterior, entran los designados en el número que sigue. Entonces, no tiene que haber, en primer lugar, ninguno del orden número 1. No tienen que estar los papás, ni el cónyuge, ni los hijos. El número 1 tienen que estar los abuelos, no tienen que estar los nietos, no tienen que estar los, quien más dice, no tienen que estar los hermanos, los sobrinos, ni los tíos. Ahí va a entrar el primo. Entonces, muchas veces las personas me consultan y me escriben y me dicen, pero mire, yo soy primo hermano, o era primo hermano de mi primo y falleció y yo lo cuidé y él me prometió muchas cosas, ¿tengo algún derecho? Pues sí podría tenerlo primero. Bueno, de entradita se hizo testamento y no lo dejó a usted, no tiene ningún derecho. Pero si no hizo testamento, usted está como primo hermano en el 6º lugar, así que va a ser bien difícil que pueda entrar a heredar. ¿Y qué pasa si lo dejan al hijo y los hijos están en la tercera, verdad? Los hijos están en el primer orden. Están en el primero. Y si no es mayor de edad, sino que hasta que cumple la mayoría de edad va a tener la herencia, él. Mientras sea menor, ¿quién queda a cargo de esa persona? O sea, ¿quién queda a cargo de la herencia? Todo menor de edad tiene siempre no puede haber un menor de edad que no tenga a alguien por él y que sea su representante. Sería la mamá. En cualquier caso es el Procurador General de la República, que este es otro tema bien interesante para el cual podemos llamar a los amigos de la Procuraduría. Un saludo, yo sé que nos ven, porque cuando me los encuentro me dicen, vamos a El Salvador y le dicen música. La función de los procuradores al hacerse cargo de ¿cómo se llama? La curaduría de los menores de edad que no tienen papás. Que mamá, imagínense este caso, bueno, mamá salió embarazada, papá se fue, papá murió y mamá se va a Estados Unidos después a trabajar y deja al niño con la abuela y luego la abuela muere. ¿Y quién se queda a cargo de este menor de edad? Esta es una tarea bien delicada y bien importante que hacen en la Procuraduría. Entonces, Ana Yancy, quien se queda a cargo de la sucesión o de lo que le corresponde al menor es el representante legal hasta que cumpla la mayoría de edad. Cuando él ya cumple la mayoría de edad, 18 años, puede entrar a tomar posesión. Carlos, y en el caso de adopciones y este tipo, ¿qué tipo de documentación se necesita para yo hacerme, si yo fuese adoptada, cómo me hago valer ante la muerte tal vez de mi padre adoptivo y que a mí me pertenece parte de su herencia? Fíjate que es bien interesante tu pregunta, porque el hijo adoptivo tiene los mismos derechos que el hijo natural. Sí. Entonces no vas a necesitar más nada que la declaratoria de adopción. La declaratoria de adopción, tu documento donde aparece que tienes el apellido de tu papá, la partida de función de tu papá, y eso debería bastar y ser suficiente. Pero esa es otra cuestión que existe, así como si los hijos nacidos afuera del matrimonio valen lo mismo o tienen el mismo derecho a suceder, para decirlo de mejor manera, que los hijos nacidos dentro de un matrimonio. Los hijos adoptivos, bueno, es más, acordémonos que ya creo que tocamos ese tema aquí una vez, el de la adopción, sí. Y no sé si vinieron los amigos de la Procuraduría, yo creo que sí, vino alguien de la Procuraduría y hablamos del proceso de adopción, de que primero hay que llenar una solicitud y ver si sos apto para adoptar. Lo podés hacer, ojo, como pareja o como soltero incluso. Si tú no creas que porque no tenés pareja no podés adoptar, como soltero podés llegar y tú vas a aplicar. Y se determina que tenés las condiciones, entonces entras a un listado de espera, donde hay niños que necesitan y que se ha agotado la posibilidad, porque lo primero que busca la Procuraduría es encontrar a papá, a mamá, a una tía, a alguien que sea lo más cercano a su familia para que este niño pueda tener un hogar. Lo que se busca es darle al niño un hogar, no darle a los solicitantes un hijo.
Esto lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Porque la gente piensa que para adoptar... No pensar con egoísmo. Sí, es como llegar a una tienda, ¿verdad? Y en la vitrina, a ver, aquí están los niños. Mire, tenemos niñas de 12 años, tenemos un niño de 7, tenemos un niño colochito, tenemos una niña chelita, ¿cuál quiere? Y llega la pareja, míreme este, yo quiero este, que sea mi hijo. Sí, no funciona así. La adopción no está pensada en satisfacer la necesidad de dos adultos en ser padres. La adopción es una institución que está pensada en proveerle a un niño que está desamparado de alguien que lo cuide. Y entonces lo que hay que buscar es quién es ese alguien adecuado para cuidar al menor. Y ahí entra el proceso de selección y demás, del cual creo que ya hablamos. Me gustaría mucho que volviéramos a tocar el tema, fíjate, porque ha habido una reforma a la ley, entiendo, creo que lo dimos en las noticias, en Noticiero Hechos, que había habido una reforma a la ley, se buscaba o se va a buscar hacer todo más expedito y más rápido, y daban las cifras de que en los últimos años, creo que hablan de los últimos 10 o 20 años, han habido únicamente, decían, como 30 o 40 procesos de adopción, imagínate, es decir, que si bien es cierto, tal vez no sea engorroso, sino que es un proceso que toma su tiempo, pero la gente no hace eso. Y sabemos que hay prácticas en El Salvador que no son buenas, que tal vez ni siquiera las debería mencionar yo aquí en un programa de televisión en vivo, pero me voy a hacer responsable. A veces hemos conocido casos de niños que nacen y la mamá no lo quiere. Y la mamá le dice, mire, se lo doy, y alguien, y le cuentan, y le llega el rumor a alguien, mira, hay alguien que está dando un niño. Y la señora dice, porque esto es delicado, esto puede ser hasta delito, este tema, por eso es bien delicado. Pero la señora dice, no, yo lo quiero. El último caso de alguien que, no fue acá en el país, pero de alguien que botó en la basura a su Hombre, bebé. imagínate. Entonces horrible. viene esta persona y encuentra ese niño, alguien que sí, una señora que sí lo quiere, y toma al niño, y lo lleva al registro y lo reconoce como suyo. Ahí ha quedado legalmente como que si fuera hijo natural de ella, no adoptivo. Lleva el apellido de la familia que lo fue a reconocer. Sí. Entonces... Pero eso es ilegal. Eso es ilegal a todas luces. Es completamente ilegal. Aunque yo tenga la buena voluntad de decirle, pame, te lo voy a dar. Por eso te digo que es un tema bien bonito y bien interesante. Fíjate cómo nos hemos desviado del tema del orden de sucesión a desviarnos ahora en la carretera de la adopción, porque... Sí, y es que he conocido de casos, me escribieron uno en radio de una señora que trabajaba de doméstica en una casa, de colaboradora doméstica, y tenía una niña pequeña, ahí la tuvo, de hecho, 1 año, 2 años, pero decidió irse y no quería la niña. Y los señores, los dueños de la casa, no podían tener hijos y se encariñaron con la niña y se quedaron con ella y han estado con ella cerca de 8 años ya. Wow, sí. Y nunca han vuelto a saber nada de la mamá, de la señora que la dejó ahí, que trabajaba con ellos. Esa niña es prácticamente de ellos, es como tal vez se dice coloquialmente hijo de crianza, le llaman, ¿verdad? Sí. ¿Qué podían hacer? Entonces, que ellos quisieran ir a reconocerla. Y la recomendación de los amigos de la Procuraduría, porque son casos tan delicados que uno debe también consultar, uno de profesional también tiene que consultar a las instituciones, era lo correcto es dar el aviso primero de que esto ha pasado, y lo que ellos tendrían, y ellos podrían incluso tener algún tipo de responsabilidad, aunque hayan tenido la mejor voluntad del mundo de darle cariño y darle amor, y ahora ser ellos para esa niña sus papás. ¿Y tú crees que esa niña va a querer irse con la señora que la abandonó cuando tenía 2 años? Pero le van a decir, porque es tu mamá y con ella tenés que estar. Cuando ha estado viviendo 10 años con una pareja que le ha dado amor, cariño y que los quiere. ¿No te parecería eso como romper? Pero, es injusto, pero es la ley. Pero no pasa así cuando, por ejemplo, si yo me voy a Estados Unidos y yo dejo a mi hijo con mi mamá y ella lo tiene, pero yo pierdo contacto, no saben de mí en 8 años, no pasaría así lo mismo. Porque hay un vínculo de sangre que une. Ahí no habría ningún problema porque... hay un parentesco y los parientes están llamados también a tener de alguna forma la custodia y el cuidado de los nietos, de los sobrinos, etcétera. Hay una relación porque hay un vínculo legal, pero en este caso no había ninguno. En este caso nada más era una persona que estaba trabajando ahí, que dejó ahí a un menor de edad, y esta pareja no eran ni tíos, ni abuelos, ni nada de este niño. Tendrían que haber ido a reportar a la Procuraduría, han dejado desamparado a este menor de edad. Y la Procuraduría, con todas sus instituciones y las instituciones de Estado, entrarían a proveer por este niño. ¿Pero qué hicieron? ¿Qué hicieron? No fueron a la Procuraduría con la niña. Les ganó su deseo y su voluntad de querer ser padres y se quedaron con ella y la adoptaron de hecho, digamos. La adoptaron de hecho.
y se quedaron con ella. Y se quedaron con ella y después de 10 años, ahí estaba la consulta que me decían, ¿qué podemos hacer? Carlos, y si fusionamos ambos temas, tanto el de la adopción con esto de la herencia, en el caso de aquellos hijos que ya fueron adoptados por otra familia, mi hijo, por ejemplo, lo adoptaron, yo lo di en adopción, pero yo en mis últimos días, pues yo hago mi herencia y decido dejársela a él, aunque dejó de ser mi hijo, se puede. Ahí vamos a colocar varios aspectos. Primero, tú media vez has reconocido a un hijo y ya es tuyo y lo has ido a sentar, no podés desvincularte y no podés decir ahora se lo cedo a alguien y que lleve el apellido de alguien más. Okay. Ese va a ser para siempre tuyo. La pregunta tuya me imagino que va en el sentido de que tú tuviste un bebé y no lo fuiste a reconocer, sino que saliendo del hospital el bebé se lo diste, tenga a alguien más. Sí. Y esta persona y esta pareja fue a reconocerlo como suyo. Sí, y ahora cuenta con los apellidos de ellos, no con los míos. No los tuyos, aunque haya un vínculo biológico, correcto. Aparte de que eso está mal hecho, evidentemente aquí ya lo dijimos que eso está delito, o podría ser delito y tener implicaciones penales. Tu pregunta es, ¿puedo dejarle yo en mi herencia a él? Claro. Y la respuesta es bien fácil. Me arrepentí sí. Probablemente. La y tal respuesta vez es pienso sí. que con eso puedo. La respuesta es sí. Y es bien fácil porque tú cuando haces testamento podés tener esa famosa libertad de testar, se llama, a la libre disposición que tú tenés de dejarle a quien querrás. Si tú podés morir, Pami, si querés dejar al Chele de heredero, le dejas a él todo lo que tú tenés. Okay. Si querés dejarle a Rosemary, si le querés dejar... Aunque tengas vivos a tus papás, aunque tengas vivos a tus hijos, no estás obligado. Tú, eso es otra cosa, uno no es, hay una libertad para disponer de los bienes. Usted no está obligado a hacer un testamento para, a ver, que no, porque ya sé que esto pasa a veces, que no le anden sacando chocolía a usted sus hijos, a usted ya señora y señor, papá, hace testamento, firma ya para que me quede todo a mí, porque yo soy tu hijo. Eso no es cierto. O sea, hay que motivar a las personas. ¿Se puede anular ese tipo de testamento? Si se llega a establecer que hubo una coacción, definitivamente, porque hay una voluntad viciada en ese caso. Carlos, y en los tipos de testamento, por ejemplo, si yo dejo un testamento, puedo poner que a los 70 años ya pueda ser válido aunque yo no haya fallecido. Eso sería parecido a una donación revocable, que son figuras bastante parecidas. La donación revocable es aquella en la cual tú, por ejemplo, vamos a poner otra vez el ejemplo de la casa, tú le vas a donar una casa a Pamela y se la dejas a su nombre y presentas esa escritura al registro. Es una donación revocable. ¿Qué quiere decir? Que la escritura ya quedó inscrita y la casa ya está a nombre de Pamela hasta que tú mueras. Cuando tú mueras, automáticamente pasa a nombre de Pamela. Entonces, antes de que Pame muera, tú puedes revocarlo y puedes quitarle la casa que ya le habías dado. Es decir, es una donación en la que te puedes echar para atrás. Okay. Las donaciones en las cuales no hay vuelta atrás son las donaciones irrevocables. Esas en las que simplemente tú donas de manera pura y simple algo y se lo dejas ya para que en el momento sea de él. Pero en las donaciones no necesariamente tiene, por ejemplo... Ahí requieren testigos también, son cosas muy solemnes. Pero, por ejemplo, yo le doy un carro a Pamela. No tiene que existir una compraventa en eso de las definitivamente, donaciones. Sí, tiene que haber. Sí. O sea, porque ella puedo decir que por el valor de $1 yo le puedo donar el carro. O sea, sí tiene que existir ese valor. Ya no habría donación porque el término de la donación es dar algo sin nada a cambio. En ese caso es una compraventa y el precio es $1. Y se puede hacer perfectamente. Tú le puedes vender por $5 un carro a alguien. Sí, eso es lo que yo quiero por mi carro. Hay libertad de contratación también. Y ahora que aprovechando que también es martes pet friendly, dentro de mi herencia yo, por ejemplo, pudiese poner a mis mascotas. Definitivamente. Aquí entramos a otro tema que también va a ser interesante que toquemos un día con algún invitado especial, el tema de el tratamiento de los animales, porque hay una nueva ley, ¿verdad? O sea, de protección y de bienestar animal. Me gustaría leer esa ley, te soy franco, no la he visto y ver cómo lo define esta ley a los animalitos, porque antes, te estoy hablando antes de que existiera esta ley, el animal, a ver, para que no se vaya a oír feo lo que voy a decir, pero estaba al nivel de una cosa, ¿verdad? Sí, porque no son seres humanos, decían, pero son seres vivos y eso es lo que motivó entonces y se les debe dar protección como seres vivos que son. Tal vez no sean humanos, pero no por no ser humanos van a hacer cosas.
cosa es una piedra, ¿verdad? Cosa es un ladrillo, pero un animalito no es una cosa. Ahora, si bien es cierto, sí son susceptibles, como seres vivos, de que alguien pueda tener posesión de ellos y ser dueño de ellos. Que no pasa lo mismo con un ser humano, porque un ser humano no puede tener dueño, ¿verdad? Algunas personas se creen las dueñas de unas personas, pero no, eso no está bien. No es así, o creen que los hijos son de uno, son responsabilidad de uno, pero no son propiedad de los papás. Ni el esposo es propiedad de la esposa, ni la esposa propiedad del esposo, son relaciones. Entonces, tú perfectamente puedes disponer. Yo puedo decir en mi herencia también le dejo. Es más, es necesario. A Ana para que lo cuide así como a Pascal. Es necesario que lo hagas, claro, para que quede un respaldo legal y Ana tenga un respaldo legal de por qué tiene ella ese perrito con ella. Más ahora que hay, no sé cómo está ese tema en El Salvador, el tema de la identificación de mascotas a través de microchips o de cositas que les dan también, y esto no sé si han oído de esto, que algunos perros les ponen un microchip y tienen como un número de identidad y es el número de la mascota o GPS. Pues ahí está. ¿Verdad? Que les ponen esto. En la oreja les ponen también. Y se los leen con un aparato. Y eso es lo que vuelve único e inconfundible a tu perrito. Que hoy es una multa leve el que ya no tengan los perritos su número, su identidad. Dentro de la ley de bienestar animal iba incluida también. Sí, parece que ha quedado prohibido el tema de cortar las colas también, ¿verdad? También, sí, yo creo que sería bueno que nos actualizáramos, ¿sí? ¿verdad? En este tema. Sí, vamos a hablar, fíjate, vamos a hablar porque hoy hasta multas y todo te pueden poner también. Sí, tres, la leve, grave y muy grave. Fíjate, y este tema es de actualidad porque hay tantos casos de violencia contra los animalitos. Siempre hay un vecino loco que sale a tirarle piedras a los perritos de la calle. O que les echa agua caliente. Siempre todo. Yo tengo un vecino así. Ojalá me esté viendo. Yo tengo un vecino que que sale con las piedras y se las tira a los perritos. No, eso no se vale, no se hace eso. Y bueno, Carlos, ya tenemos también consultas de todas las personas que nos están viendo. La primera dice, sí, amigos de Hora El Salvador, siempre fiel a Canal 12. A ver, dice, Carlos está en el cielo con esas tres angelitas. Claro, yo pensaba que iba a ser una miren, consulta, gracias por su consulta. Estoy en el cielo. Aquí hay una consulta. Mi mamá compró la mitad del terreno de mi abuela y ahora ella no quiere firmar la desmembración. Existe ese término. Sí, ya sé lo que pasa. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Ella tiene un papel que dice que ella le vendió el terreno y ahora que desmembró no quiere firmar el documento. Yo creo comprender qué es lo que pasa. ¿Qué significa desmembrar? Desmembrar quiere decir que tenés, imagínate esta mesa de vidrio, es un terreno. Lo dividen. Es desmembrarlo. Tal cual significa la palabra. Desmembrar o segregar. También las segregaciones de este terreno, dejar una parte para ti y dos partes. Imaginémonos siempre que esta es la casa de Pamela, este terreno. Entonces viene Pam y dice, le voy a dar 2 tercios, un tercio a Nayansi y un tercio a Daniela. Yo me voy a quedar con el otro tercio. Eso. Pero lo que ha pasado es que los porcentajes en propiedad los porcentajes de propiedad se miden en porcentajes. Es decir, la abuela seguramente era la dueña del 100% en derecho de propiedad de este terreno. Y la mamá le compró el 50%. Perfecto, las dos son copropietarias del terreno, cada una en una proporción de 50%. Lo que está diciendo ahora es que la abuela no quiere proceder a partirlo y que le queda a cada una por separado. Entonces, en este caso, cuando no se puede hacer voluntariamente, me parece que podría acercarse al Departamento de Derechos Reales de la Procuraduría y ellos le podrían decir si en este caso procede una desmembración judicial, que es a donde ya tiene que intervenir un juez. Porque usted no está obligada, nadie está obligado a permanecer en comunidad. Es decir, si él quiere partir... Su mitad la puede partir. Claro, se puede porque tiene un 50% de propiedad. El otro no quiere, bueno, entonces se van a tener que ir a los tribunales, parece. Hay otra consulta, dice, buenos días, fíjese que mi madre murió hace 1 año y su pensión del ISS no me la dan hasta que le lleve la partida del papá. Mi madre y él fue desaparecido en el año de 1932, entonces no sé qué hacer para que le den la pensión a mi padre. Él no se casó con mi madre, yo soy hija y estoy haciendo el trámite para que le den la pensión a mi papá. Pero es que si no estaban casados... Muy difícil. ¿Cómo? Muy difícil. Tiene que probar, pero ahí está, al final está la respuesta.
entonces no sé qué hacer para que le den la pensión a mi padre. Ella está velando por su papá, ¿verdad? Ahí sí hay un vínculo. Ok. Ella es hija de él, está Ajá. claro. Pero, ¿y ella? Y yo soy hija y estoy haciendo el trámite. A ver, ¿a dónde dice? Ah, ahí está, al final está la respuesta. Él no se casó con mi madre. Gracias, porque si no nos hubiera puesto Pero, eso al final, ¿y nos ella meten no puede Honduras. reclamar la pensión de su mamá? ¿No tendría ella derecho? Podría, ella eso no lo pone ahí también si lo ha intentado hacer o si lo quiere hacer, pero si establece el vínculo de parentesco entre su mamá y ella, puede ser que sí. Pero en este caso, como está velando por el papá, y Muy el papá difícil. supongo que es alguien también de mayor de edad y todo, entonces no puede movilizarse, y ella es quien está tratando de ayudarle a su papá, pero cuando me dice, él no se casó con mi madre, entonces primero pues no hay matrimonio, y segundo no ha habido tampoco, supongo, una declaración de unión no matrimonial, que podría ser algo, ¿verdad? Un conviviente sobreviviente, pero en este caso es bien difícil que para su papá pueda sacar algo. Ok. Sin embargo, fuera a preguntar nuevamente y preguntaría esto que dicen allá, si puedo yo como hija, que me parece que sí, acceder a lo de mi mamá. A la pensión, sí. Ujú. Sí, porque si no, ¿qué se hace ese dinero? Con tanto Nadie lo esfuerzo reclama. que todo el año, o sea, todos esos años que ha estado trabajando, Miren, fallece, no goza de la pensión. estos son otros tendrían amigos, es que derecho. miren, ya ven que tenemos una lista bien grande. A los amigos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social también los tenemos que invitar. Sí, tenemos que para invitarlos ellos, para solventar todas estas sí, dudas. sí, para que vean eso. Bien, tenemos más. Tenemos Sí. otra. Dice, buenos días, felicitaciones por su programa, gracias. Mi pregunta es que mi hermana, con engaños o no sé cómo, se adueñó de la casa de mi madre y ahora ella es la dueña absoluta. ¿Qué podemos hacer? Somos cinco hermanos y mi madre está viva todavía. Qué Bueno, difícil. si dice dueña absoluta es porque debe de haber algún documento, ¿verdad? Sí. Si no, exigirlo. Pues yo fuera, primero lo que tiene que hacer, vamos a dibujar el caso. Para ver qué ha pasado. Qué bonita la foto. Mira que le van a sacar, está posando. Es que Vito tiene unos ojos enamorados que yo no les puedo Ajá, explicar. él se queda A viendo ver, como sáquenle la foto. enamorado. Sáquenle la foto. Mire, Sáquensela. ve. A ver si lo puedes poner otra vez. De enamorado. De enamorado. Sáquenselo otra vez. Chudo. Quiero ver. Ahí Pero va. te tiene que salir. Espérenme. Esa Ahí va. foto tenés Una, que dos, subir de tres. leyes y música. Sí, esta foto vamos a subir en las redes sociales. Ahí está. Es que tiene Bien. una cara de enamoradito. Entonces vamos a dibujar qué es lo que pasó en este Usted caso. no. Son 5 hermanos, dice, ¿verdad? Son 5 Y hermanos. hay una hermana que es la mala. Sí. La hermana villana, en este caso es la que engañó a mamá y se quedó con toda la casa. ¿Qué hizo esta hermana mala? Lo que hizo fue seguramente contrató a un notario inescrupuloso, que pueden haber pasado varias cosas, a un notario que hizo la escritura y le ha de haber dicho a la mamá, mire mamá, fírmeme esto con cualquier paja, como decimos, ¿verdad? Es esto. Engaño. Se le engañó Sí, y la señora engaño, seguramente sí. ni leyó la escritura y firmó. Y firmó, sí. Y ya el notario se encargó de hacer el trámite, de ir a pasar todo a nombre, al 100%, a nombre Ay, de no. esta Pues tu hermana papá viva no que se se quedó merecen con la... eso. Sí, no. Definitivamente. Así que eso es lo que pasó. Con engaños han hecho... O la convenció. ¿Quién sabe? Tal vez en algún momento la señora dijo que sí. Debería preguntarle a su mamá si ella no estuvo de acuerdo en eso también, porque puede ser que mamá haya dicho, está bien, te la vendo, vaya, quédatela tú. Pero suponemos que no fue así, ¿verdad? Suponemos que la engañaron, porque ella dijo con engaños. Entonces, ¿qué debe hacer en ese caso? Mire, en primer lugar, yo fuera al registro a sacar a tratar de tener una certificación extractada del inmueble, cerciorarnos de que está inscrita la propiedad 100% a nombre de su hermana, la mala, y después con esto, La mala. la mala de la película, La es ella, villana. es la mala de la película, villana. y con esta escritura entonces, usted irá a confrontar directamente qué bueno que está viva su madre y decirle, usted firmó esto voluntariamente, ¿sabe qué es esto, mamá? ¿Sabe que aquí usted le pasó toda la propiedad de la casa a ella y nos dejó a nosotros 4 sin nada? Si su mamá le dice sí, no hay nada que hacer. Y caso cerrado, como dice la doctora Sí. Polo. Pero si le que dice no, ajá. ¿qué es esto? Yo no lo hice nunca, ahí hay un caso. Y ahí, entonces, ya es otra ¿Y la qué plática. pasaría en Porque el ahí caso, Carlos? hay que iniciar el tema de ir a ver si no procede una denuncia a fiscalía por estafas o una demanda o un proceso judicial de nulidad
de esta compraventa o de este traspaso por Carlos, haberlo hecho a través de engaños. Es un camino largo, pero hay caso. Si la señora dice que no lo firmó ella. Y si, ya para cerrar, ¿qué pasaría? Porque como ellos no saben cómo hizo la hermana la mala, como dice usted, si es falso este documento, ¿qué le pudiese pasar? Ahí hay más problemas todavía, porque el Puede problema irse puede ser, presa por puede cuánto irse tiempo y correctamente todo. también. Ese es otro tema, puede haber una implicación. Bueno, te decía, pues está la implicación penal de la estafa, la falsedad también del documento, es otro tema que podría incluso hasta afectar al notario que autorizó esto, ¿verdad? Entonces, por eso uno como notario debe tener cuidado siempre. Fíjate, te dicen, mira, dámelo, yo le voy a sacar firma, no te preocupes, y yo te lo traigo. No, eso no se hace. Eso, por más confianza que haya, porque uno como notario tiene que estar cerciorado 100% de que quien está firmando es quien de verdad está firmando, está en el documento y diciendo y haciendo lo que quiere y manifestando su voluntad como quiere. Ok, muy bien. Carlos, mil gracias. Gracias. A Gracias ustedes. por habernos acompañado. Los contactos, Un gusto por favor. siempre. Como no, ahí está en @artigalegal en el Instagram y también en el 7947-4040. Estoy casi al día con todos los mensajes de texto porque tenía, pero me dediqué una mañana entera y ya saludé a todas las personas. Todavía me quedan unos por contestar, pero si tienen alguna duda, alguna consulta, ahí está el teléfono, el 7947, ahí está saliendo, 7947-4040. Ahí está, muy bien. Y para finalizar esta sección, la música La música de siempre. las Spice Cortesía de Girls. producción. Gracias. Gracias.